Buenos días, hoy damos inicio a nuestra 15ª lección del área de comunicación y bueno, a partir de esta lección, la número 15, la 16 y la 17, bueno, pues en ellas abordaremos un repaso general de todo aquello que fuimos revisando a lo largo de las sesiones desde la primera. Es importante mencionar que estos repasos no son únicamente para que nosotros regresemos a lo que ya habíamos revisado, sino que más bien estos repasos también van enfocados a que nosotros le demos una mayor relación a estos conocimientos con lo que es el circuito de la comunicación, ¿no? Desde la primera sesión, desde la sesión número 1, habíamos dicho que el objetivo, ¿no?, que las competencias a cubrir en el área de comunicación, es decir, las competencias a demostrar para aprobar esta área en el examen Ceneval Acuerdo 286, era poder relacionar, ¿no?, todos estos conocimientos de carácter lingüístico, semántico, ¿no?, morfológico, sintáctico, con lo que es el circuito de la comunicación, la ortografía, la acentuación, ¿no?, el uso de signos. Es decir, que todo ello, su función básica, su función primordial era el revisar todo ello era cubrir esas competencias, ¿no?, demostrar que se tenían esas competencias, y en ese sentido, bueno, pues en el repaso no solamente revisaremos nuevamente esto, sino que empezaremos también a darle un poquito de énfasis a cubrir la competencia, ¿no?, tal como ya lo habíamos venido haciendo, solamente que ahora vamos a enfatizar un poco más. Ahora bien, nosotros el primer tema que vimos, la primera temática que abordamos en este curso fue la comunicación, ¿no? Y habíamos dicho que la comunicación era una actividad propia del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre tenía una capacidad de racionalizar, es decir, los modos de comunicación del hombre distaban o eran diferentes con relación a los modos de comunicación de los animales, que quizá lo hacen mediante algunas actitudes, ¿no?, como sonidos, como movimientos, pero en el caso de nosotros tenemos una comunicación racionalizada, es decir, desde el mismo hecho que utilizamos un lenguaje, ¿no?, un lenguaje escrito, un lenguaje hablado, es decir, no solamente escrito, sino también fonético, nosotros ya tenemos una racionalización del mismo, ¿no? Ahora, la comunicación no solamente consiste en palabras, es decir, la comunicación no solamente abarca lo que son escritos literarios, un escrito periodístico, sino también abarca imágenes, es decir, también tenemos que tomar en cuenta que el círculo o circuito de la comunicación, y primordialmente en estos tiempos, ¿no?, en las últimas décadas, se ha hecho con base en imágenes, ¿no? Esto lo podemos ver la televisión, la fuerza que tuvo la televisión todavía hasta hace unos años, que lo ha supeditado este poder, esta fuerza a otras corrientes, bueno, más bien a otras tecnologías o a otras formas de comunicarse, como lo puede ser el internet, las mismas revistas, los anuncios en la calle. Es decir, vivimos en un mundo basado en imágenes, por lo menos de hoy en día. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado el lenguaje escrito, ¿no?, el lenguaje hablado, sino que más bien tenemos que encontrar la justa comunión entre las formas escritas, las formas habladas y las imágenes. Ahora bien, se logra generando el círculo de la comunicación, esta racionalización del lenguaje, con la codificación. La codificación es importantísima, habíamos dicho, ya que los símbolos utilizados permitirán la fluidez o el estancamiento en el círculo de la comunicación. Es decir, tenemos que establecer codificaciones universales para que todos aquellos hombres, todo aquel ser humano, pueda tener la capacidad de racionalizarlo y de entenderlo. Es decir, la importancia de generar codificaciones universales nos colocará en el ámbito de la globalización, en este ámbito de la globalización, en un lugar más afortunado en caso de no hacerlo. ¿Por qué? Esto es porque el que nosotros nos podamos dar a entender con un mayor número de personas nos coloca muy por encima de otros que no lo pueden lograr. Entonces, en ese sentido tenemos que adoptar formas universales de conocimiento y formas universales de
expresión. Las tecnologías de la información han cambiado nuestras maneras de comunicarnos, las han sintetizado, pero asimismo las han limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ámbito del lenguaje escrito cada vez hemos caído en una, digamos, pereza intelectual, ¿sí? Es decir, a causa de las modernidades, ¿no? Del uso de las tecnologías, pues cada vez hemos utilizado menos las reglas ortográficas, cada vez hemos dado menos privilegio a las reglas de acentuación, ¿no? Y bueno, colocando por encima de ello algunos aspectos de carácter de imagen, ¿no? Esto lo podemos ver en los mensajes de texto de los celulares, en los mensajes vía chat, ¿no? En los cuales inclusive ya encontramos formas de imagen, es decir, ya no tenemos que escribir una palabra, sino que más bien en vez de enviar una palabra, enviamos una imagen con respecto a nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, ¿ok? Entonces en ese sentido, bueno, pues esas imágenes se han vuelto códigos universales, dejando detrás al lenguaje. Pero eso no quiere decir que por ende el lenguaje tienda a desaparecer, sino todo lo contrario. El lenguaje siempre busca la manera, siempre busca las formas de permanecer ahí. ¿Okay? La globalización y sus problemas también, eso también es importante para lo que ha sido las modificaciones en la comunicación, la regionalización y el desarrollo económico y social. La regionalización ha sido importante. Nosotros que pertenecemos al área de América Latina, poco a poco hemos ido adoptando algunas formas de lenguaje que hace unos 15, 20 años no teníamos, pero que sí eran propias de los demás países latinoamericanos o inclusive de la España misma, ¿sí? Así como también los latinoamericanos de Sudamérica y de Centroamérica también han ido adoptando algunas de nuestras maneras o formas de expresarnos. En este sentido, el desarrollo económico y social, ¿sí? que se ha generado también ha permitido que nosotros podamos combinar las formas lingüísticas, las maneras de comunicarnos con los sudamericanos o con los centroamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo económico, aunque parezca un poco tangible para el bolsillo del grueso de las personas, ciertamente sí ha generado un estallido financiero y por lo tanto esto ha permitido la creación de tecnologías o la penetración de las tecnologías que nos ha ayudado a involucrarnos de manera social, de manera cultural con el resto de los países latinoamericanos. Eso con respecto a América Latina. Con respecto a los países europeos también, por ese lado las tecnologías lo han permitido, así como con los Estados Unidos y los países asiáticos. Es decir, cada vez sabemos más de los asiáticos, cada vez más de los europeos, cada vez más de los norteamericanos e inclusive cada vez más de los africanos. Lo que todavía hace unos 20, 30 años la gente, bueno, pues tenía conocimiento de las culturas asiáticas, de las culturas orientales, tenía conocimiento de las culturas africanas, de la cultura norteamericana, de la cultura europea. Ciertamente era un conocimiento muy limitado y en muchas ocasiones pues, era un conocimiento inclusive arcaico que ya no correspondía a la realidad en la que se estaba viviendo en aquellos lugares. Hoy en día, gracias a la comunicación, gracias más bien a las tecnologías de la comunicación, podemos saber lo que está pasando en todos esos países, en todos esos continentes, sin necesidad de estar ahí, ¿sí? Sin necesidad de una relatoría a destiempo, a una relatoría desfasada, sino que podemos entender cuál es el pensamiento, o más bien medianamente entender cuál es el pensamiento de los franceses hoy en día, qué piensan de la economía, qué piensan de sus políticos, qué piensan de su propia cultura, así como también podemos saberlo de algunos países africanos, de algunos países musulmanes, de algunos países orientales y también de América del Sur o bien de Norteamérica. Esto ha permitido que las vías de comunicación, ¿no? Los nexos de comunicación ya hayan crecido, ¿no? Es decir, que cada vez sean más influyentes en nosotros y que cada vez tengamos una mayor cantidad de conocimientos al respecto. Esto ha permitido, de alguna manera, un boom de comunicaciones, un boom de conocimientos, de saberes, pero ciertamente no solamente se necesita de ello para cerrar el circuito de la comunicación, es decir, el que nosotros podamos tener acceso a muchísimos saberes, a muchísimos conocimientos a través de las tecnologías de la información, no nos hace enteramente, como diría François Lyotard, en la condición posmoderna,
no nos hace manejadores del mundo, sino que más bien nos ayuda a entender ese mundo y el que nosotros podamos adquirir todos esos conocimientos, pero no solamente adquirirlos y memorizarlos, sino que además comprenderlos y utilizarlos a nuestro favor es lo que nos puede llevar a ser competentes, ¿sí? A cubrir estas necesidades de competencia económica, política, laboral, social, que es la herramienta, al parecer, para el mundo globalizado en el que vivimos y que, bueno, por ende, por lo menos para el paso de obtener el certificado mediante el Acuerdo 286. ¿Ok? Ahora bien, en el ámbito de la comunicación, por lo menos es básica para nosotros, para podernos dar a entender, entender un mensaje, entender lo que nos está diciendo el de al lado, mediante un correo electrónico, mediante una nota, ¿no? Pues el uso de la ortografía, ¿sí? La ortografía últimamente, en las últimas décadas, ha caído en pues no en un desuso, pero ciertamente sí en una serie de violaciones por parte de aquellos que escribimos la lengua castellana. Cada vez la gente utiliza menos las reglas ortográficas, el uso de las acentuaciones, el uso de los signos ortográficos, la correcta escritura de las palabras. También poco a poco se ha ido desmejorando, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ello. Bueno, pues la reglamentación ortográfica del castellano inicia más o menos por ahí del siglo XVII, es cuando se empiezan a adoptar las primeras reglas de carácter ortográfico. Si bien esto también hay que tomar en cuenta, las reglas ortográficas se han ido modificando y se modifican. La Real Academia de la Lengua Española, junto con las demás academias de la lengua española de los países latinoamericanos, poco a poco o cada determinado tiempo hacen una revisión a la ortografía y de acuerdo a los usos y costumbres, bueno, se van modificando. Las academias de la lengua, que son 22, bueno, pues de manera consensada es cuando llevan a cabo esto, ¿no? La importancia de escribir correctamente nos ayuda a hacernos comprender ante los demás y así cerrar el circuito de la comunicación. Si yo me enfrento a un texto en donde no hay acentos, en donde no hay comas, donde no hay puntos, donde no hay signos ortográficos, pues seguramente voy a entender muy poco de él. Por lo tanto, aquel emisor que quería comunicarme algo, pues simplemente se quedará en eso, en una mera intención, porque quizá aquello que me está pidiendo, aquello que me está sugiriendo, pues yo no lo podré complementar, no lo podré cumplir en virtud de que, bueno, pues no entiendo lo que me está escribiendo. Por eso es tan importante escribir de manera correcta. El conocer la reglamentación ortográfica también nos auxilia en el entendimiento de todo tipo de textos. Es quizá lo fundamental, ¿no? El poder entender los textos. Bueno, pues vamos a hablar de la sílaba, ¿no? Que había sido uno de los primeros temas con respecto a la ortografía. La sílaba, pues habíamos dicho que es el fonema o conjunto de fonemas que se pronuncian con cada una de las intermitencias de la voz. Una sola consonante entre dos vocales se agrupa con la segunda sílaba, ¿no? Como el ejemplo de mesa, lápiz, agujero, ¿no? Como viene ahí en la pantalla. En un grupo de consonantes iguales o diferentes entre dos vocales, la primera consonante se une a la vocal anterior y la segunda a la siguiente, como en los ejemplos de inmenso o gimnasta o acierto. En el grupo TL, a principio de palabra, forma silábica con la vocal siguiente. Forma sílaba con la vocal siguiente, como en el caso de tlaxcalteca, ¿no? Ahí el caso de la vocal A se unió a la TL y forma una con la X. En un grupo de tres consonantes, las dos primeras se unen a la vocal precedente y la tercera a la siguiente, como en el caso del ejemplo de la pantalla que dice transmutar, obstaculizar o bien conspirar. En un grupo de cuatro consonantes, las dos primeras se unen a la vocal procedente y las dos últimas a la siguiente. Obstrucción, transgredir, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de saber este manejo de la sílaba? Es decir, ¿para qué saber esto? Bueno, pues el que nosotros podamos dividir una palabra en sílabas nos ayudará no solamente a entender la palabra, sino también nos ayudará a identificar en qué parte de esa palabra se utilizará el acento, ya sea acento ortográfico o acento prosódico, es decir, aquel que se escribe o aquel que únicamente se pronuncia. El diptongo y el triptongo, dice, el diptongo es la unión de dos vocales
La unión de dos vocales forma un diptongo. La condición básica para formar un diptongo es unir una vocal abierta, ¿no? Una vocal grave, y una cerrada y viceversa. Es decir, uniendo vocales abiertas o graves y una vocal cerrada, ¿no? Y bueno, en el caso del triptongo es la unión de tres vocales, forma un triptongo. Un triptongo se concreta cuando se colocan dos vocales abiertas rodeando a una cerrada, ¿no? En el caso de las vocales abiertas, son aquellas que tienen un sonido fuerte, y las vocales cerradas son aquellas que tienen un sonido débil o agudo, ¿no? Como el caso de I y U, esas serían vocales cerradas. El caso de las vocales abiertas o graves son A, E, O. El hiato. ¿Qué habíamos dicho que era un hiato? El hiato se produce cuando dos vocales en secuencia se separan para que cada una forme su propia sílaba. Como ejemplo tenemos la palabra caer, que es K, ahí se hace la división, y después er. Ese sería un hiato. En el caso de es decir, un hiato es el rompimiento de un diptongo. En el caso de las vocales cerradas, I, U, se produce cuando alguna de las dos se encuentra acentuada, como en el caso de ríos, ¿no? Que como dice ahí en la pantalla es ri, y ahí se divide os. La acentuación. La acentuación se lleva a cabo en la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? Aquella en donde se da la carga fonética. En el caso de las palabras agudas es en la última sílaba, como en el caso de la palabra sofá, que lleva su acento en la A, como dice ahí en la pantalla. Palabras graves en la penúltima sílaba, como el ejemplo de la palabra árbol, ¿no? Que lo lleva en la sílaba ar. El caso de la palabra esdrújula, en el caso de las palabras esdrújula, lo lleva en la antepenúltima sílaba, que en el ejemplo que tenemos es callábamos. Y por último, en la palabra sobre esdrújula, que lo lleva en la antepenúltima sílaba, el ejemplo que tenemos que es cómpratelo. Tipos de acento. Hay tres tipos de acento. Si bien recuerdas, alumno, habíamos mencionado tres tipos de acento, que son el prosódico, el ortográfico y el diacrítico. ¿Cuál es el prosódico? Es el énfasis o mayor intensidad que tiene una sílaba de cualquier palabra. Todas las palabras cuentan con una sílaba que se pronuncia con más intensidad. Como ejemplo tenemos bota, caja, pederasta. En ninguna de ellas tenemos acentuación ortográfica, pero sí tenemos ciertamente un acento prosódico, que es aquel que habíamos mencionado, que si bien no se escribe, no se coloca la tilde, ciertamente sí se le da una carga fonética a alguna de las sílabas de cada palabra, ¿no? Como el caso de bota, en el caso de caja o el caso de pederasta. En el caso del ortográfico, el ortográfico es al que comúnmente le llamamos la tilde, y es un signo ortográfico que se coloca en la sílaba de mayor fuerza dentro de la palabra, o sea, de mayor fuerza fonética, de acuerdo con una serie de reglas, ¿no? que ahorita las vamos a revisar nuevamente. El caso de la abstracción, el caso de árbol y el caso de pretérito, ¿sí? Ahí tendríamos un ejemplo de este acento ortográfico, tres ejemplos. En el diacrítico es aquel que afecta el significado de las palabras, como en el caso de tú con acento y tú sin acento, o el caso de él sin acento y el caso de él con acento, ¿no? Cuando utilizamos el tú sin acento es cuando decimos levanta tu mochila, bueno, pues ahí va sin acento, pero cuando decimos tú tuviste la culpa, sí utilizamos el acento porque le estamos dando un énfasis a su persona, ¿no? O en el caso de él sin acento y él con acento, ¿no? Cuando decimos el perro ensució la casa, ¿no? Estamos colocando o estamos utilizando el él en el sentido de un artículo, y en el caso de él estamos hablando de una persona, ¿no? Él no trajo la tarea, él no vino a clase, ¿ok? El uso de las mayúsculas. Con respecto al uso de las mayúsculas, ¿cuándo se usan las mayúsculas? ¿En qué casos utilizamos las mayúsculas? En la primera palabra de un escrito, habíamos mencionado, esto va a ser importantísimo a la hora de elaborar nuestro ensayo, ya lo veremos cuando hablemos de la expresión escrita, pero bueno, pues se utilizará la mayúscula siempre que utilicemos un escrito.
y siempre después de un punto, ya sea un punto seguido o bien un punto y aparte, ¿no? Y también el encabezamiento cuando estamos encabezando una carta. Después de los dos puntos también utilizamos la mayúscula, siempre y cuando se citen palabras textuales. Si después de los dos puntos no se están citando palabras textuales de algún otro autor, no utilizaremos la mayúscula, sino seguiremos escribiendo en minúsculas. En los nombres propios, ya sean de persona, animal o cosa, cuando el nombre lleva artículo, ese también lleva mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si decimos Pedro, bueno, Pedro, que es un nombre propio, se escribe con mayúscula. Si escribimos la máquina, ¿no? Como el ejemplo del equipo de fútbol, la máquina del Cruz Azul, en ese caso, máquina lleva mayúscula, pero también llevará mayúscula el artículo la, ¿ok? En los títulos o nombres o apodos que acompañan o califican de modo constante a un nombre propio. Es decir, en los alias se utiliza la mayúscula, no podemos dejar de lado la mayúscula en los alias. En los tratamientos de cortesía, comúnmente si están en abreviatura, como el caso de las palabras como usted, o señor, o señorita, se colocan en mayúsculas siempre y cuando, ¿sí? La primera se pone en mayúsculas siempre y cuando estén abreviados, ¿ok? En las consonantes dobles, al iniciar un texto o después de un punto, únicamente la primera se escribe con mayúscula. En palabras como llano, si yo escribo es la primera palabra de mi texto, la palabra llano, solamente la primer L llevará mayúscula, ¿ok? Los signos de puntuación. Habíamos hablado de los signos de puntuación también, si lo recuerdas, alumno, y bueno, habíamos dicho que los de uso más general pues son el punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos, los signos de interrogación, los de exclamación, los signos de admiración o exclamación, el guión, el diéresis o crema, las comillas y los paréntesis, y también habíamos hablado de algunos otros signos ortográficos o de puntuación a los cuales les dábamos un menor uso, ¿no? Que eran, es más, que muchos de ellos ya habían caído en el desuso. El uso de las grafías, vamos ahora, bueno, retomemos un poquito esto de los signos de puntuación. ¿Cuándo se utiliza el punto? El punto hay varios tipos de punto, ¿no? El punto y seguido, que es cuando lo utilizamos para separar ideas dentro de un texto o separar oraciones dentro de un texto. También tenemos el punto y aparte, que lo utilizamos al finalizar un párrafo, en el cual, bueno, pues nosotros lo que haremos con el punto y aparte es, digamos, hablar de diferentes cosas, ¿no? De manera directa entre dos párrafos, ¿no? Esa es la utilización que también le damos a ese punto y aparte. La coma nos ayuda a unir, nos puede ayudar a unir dos oraciones o bien nos puede ayudar a unir conceptos dentro de una oración. El punto y coma nos ayuda a separar ideas contrarias, pero ligadas de forma interna dentro de un párrafo. Los dos puntos pues, nos ayudan para citar alguna cita textual, dar respuesta a algo, etc. Los puntos suspensivos, bueno, pues habíamos mencionado que estos se utilizan cuando primordialmente en forma literaria, cuando un autor deja en suspenso la siguiente acción dentro de su texto, ¿no? También en la lírica también podemos encontrar el uso de los puntos suspensivos, ¿no? Dejando al lector la posibilidad de adivinar o de darle él mismo un terminado a un texto, ¿no? Ya sea lírico o de prosa. Los signos de interrogación. ¿Cuándo utilizamos los signos de interrogación? Estos los utilizamos al hacer una pregunta. Recuerda, alumno, que cuando utilices signos de interrogación, si bien en el francés, si bien en el inglés, únicamente se utiliza el que cierra, en el caso del castellano tendrás que utilizar el que abre y el que cierra. Para lo mismo, es la misma regla para el caso de los signos de admiración o de exclamación, se utiliza el que abre y que cierra. Eso únicamente es en el inglés o en el francés en donde se utiliza únicamente el cerrador, ¿no? ¿Cuándo utilizamos los signos de admiración? Cuando tenemos una expresión, ¿no? Cuando exclamamos algo, una emoción, un sentimiento, es cuando utilizamos los signos de admiración acompañando a una oración o una expresión.
El guión, ¿no? El guión para separar textos dentro de un párrafo, dentro de una oración, también utilizamos eso. El diéresis o la crema, que utilizamos para expresiones como el we, el ve, ¿no? Agüita, ¿no? Pingüica. Cuando vamos a hacer uso de ese sonido es cuando utilizamos la diéresis o crema. El caso de las comillas, ¿no? Bueno, pues estas las utilizamos para cuando encerramos un texto, cuando le vamos a dar énfasis a una palabra o a una expresión dentro del texto. Y por último, los paréntesis, bueno, pues para encerrar fechas, para encerrar aclaraciones dentro del texto. ¿Ok? El uso de las grafías. Para el caso del uso de las grafías, bueno, pues habíamos por ahí encontrado que había problemas con algunas letras sobre su utilización en las palabras. En este caso tenemos la letra S. ¿Cuándo utilizamos la S? En las palabras terminadas en oso y en osa, procedentes de sustantivos cuya terminación haya sido ción, ¿no? También las utilizamos en sustantivos terminados en ismo e ista, en superlativos terminados en ísimo o ísima, en gentilicios con la terminación ense, como guerrerense, sinaloense, terminaciones enso, ensa, cis, esta, esto, terminación sivo de los adjetivos nocivo y con las excepciones de los adjetivos nocivo y lascivo, que habíamos mencionado que en este caso no se utilizaba ahí la S por la raíz de la palabra nocivo y la raíz de la palabra lascivo. Terminaciones verbales ACE y S, también ahí lo utilizamos. Y palabras que inician con los prefijos abs, cons, des, dis, obs, pers, subs y trans. ¿Cuándo escribíamos con C? La C la utilizábamos para palabras que terminan con ansia, ansio, encia, uncía, y diminutivos en cito, esito, silla, esilla, excepto las derivadas de bolso o bolsillo, ¿no? Por la raíz de la palabra bolso. Sustantivos que terminan en ción, acabadas en to y en do, los verbos terminados en ser, en sir, y en los sustantivos terminados en cimiento, con las excepciones, evidentemente por raíz de la palabra, de asir, ser, coser y toser, ¿no? También en las voces terminadas en ciar, excepto extasiar, ansiar y liciar, por la raíz de esas palabras. Y en las palabras que terminan en z, el plural se cambia a c, ¿no? Como en el caso de antifaz o disfraz, es antifaces o disfraces. ¿Cuándo utilizamos la z? La z la utilizamos en adjetivos que terminan en as y os, procedentes de sustantivos, terminados en ansa, excepto gansa y cansa, por la cuestión de la raíz de las palabras, y terminación en asgo, excepto rasgo y pelasgo también, nuevamente por la raíz de la palabra. Terminaciones en aso, asa, es, esa, suelo, suela, uso, usa y esno, también ahí por la terminación de las palabras. Y las terminaciones verbales asco, asca, esco, osco, usco, usca. Se utiliza B también cuando está precedida de una de las consonantes L y R, ¿no? Cuando decimos blanco, ¿no? O brasa, también ahí es cuando serían dos ejemplos del uso de la B. Es decir, siempre van a ir precedidas de L y R, B grande, no la V. En las palabras compuestas que inician con los prefijos bi, bis, que significa dos, ¿no? Como bisiesto, bimestre, ¿no? En aquellas palabras que comienzan con bu, bur y bus, como burbuja, ¿no? En terminaciones B y bilidad, excepto las palabras civilidad y movilidad, que en este caso también es por la raíz de esas palabras, por la morfología. Las terminaciones en bundo y bunda, como dice ahí en la pantalla, ¿no? Los verbos terminados en aba, abas y ábamos, las sílabas ab, abs, op, ops y sub, y las terminaciones ave, abo, eva, evo, iva, ivo. ¿Cuándo escribimos la H? En todas las palabras terminadas derivadas del verbo haber, ¿no? Y del verbo hacer.
en todas las palabras que inician con diptongos ie, ia, ue, iui, i, ui. En las palabras que comienzan con los prefijos id, que es agua, hiper, que es exceso, o hipo, que es subordinación, y en las palabras que empiezan con hexa, hepta y hecto, ¿no? El caso de hexa, que es 6, el caso de hepta, que significa 7, y el caso de hecto, que significa 100. También cuando utilizamos la G, en las palabras que terminan con gélico, génico, génito, gésico, genio, geneo, genario, gesimal, orgía, ógica, higero, higena, ger, gir, higerar, gen, gio, gion, gionario y giosco. Las palabras que llevan geo, todas aquellas que llevan geo, llevarán G. Las palabras que comienzan con legi y legis también. Se coloca la J cuando. La J la utilizamos en las palabras que inician con adj, oj y eje. Palabras terminadas en age, todas las que terminan en age llevan J. Los verbos conjugados en pretérito terminados en ducir. Y los verbos terminados en gear y jar. Se escribe la doble R cuando. Entre dos vocales y el sonido es fuerte. Se escribe R en todos los demás casos, ya sea que suene suave o fuerte. Se escribe doble L, los verbos terminados en yir y sus derivados, y también las palabras terminadas en illo y ya. Y se escribe la Y cuando la palabra termina en diptongo, como en el caso de Uruguay o Paraguay, y las formas verbales conjugadas en infinitivo. La gramática. Habíamos hablado de la gramática, que habíamos dicho que era la gramática. Es el estudio de la lengua en cuanto a su forma, estructura y significado. Y habíamos dicho que la gramática se dividía en 3 áreas o subdisciplinas, que son la sintaxis, la morfología y la sintáctica. En el caso de la sintaxis es una disciplina de la lingüística, como habíamos mencionado. Es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las reglas que gobiernan la forma en que las palabras se organizan en sintagmas y a su vez estos sintagmas en oraciones. El sintagma es la unidad de función, es decir, una palabra o conjunto de palabras que realizan una serie de funciones sintácticas dentro de la oración, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la oración o dentro de otro sintagma mayor, todo sintagma tenía un núcleo, ¿sí? Es por eso que tenemos un sintagma nominal, un sintagma preposicional, un adjetival, un adverbial y un verbal. Es decir, que en cada uno de estos, el núcleo de ellos, en el caso del nominal, era una palabra sustantivada o un sujeto. En el caso del sintagma preposicional, era una preposición o bien una locución preposicional. En el caso del adjetival, pues un adjetivo. En el caso del sintagma adverbial, pues un adverbio. Y en el caso del sintagma verbal, era un verbo. Es decir, esos eran los núcleos. Y es decir, también por ahí habíamos mencionado que esto es lo que le daba su nombre al sintagma, su núcleo, y la función que su núcleo tenía dentro de la oración. Vamos a hablar del sintagma nominal nuevamente. En el caso del sintagma nominal, la estructura que habíamos mencionado que poseía este sintagma era la de un determinante, un núcleo y un adyacente, ¿no? Ahora bien, vamos a repasar nuevamente a qué nos referimos cuando hablamos de un determinante. Un determinante sirve para actualizar al nombre o para delimitar su extensión significativa. Hay varios tipos de determinante. Un determinante puede ser un artículo, como el caso de él, la, los y las. Un adjetivo determinativo, que puede ser demostrativo, de este, ese, aquel, o posesivo, mío, mi, tú y su, o numeral, cardinal o ordinal. En el caso del cardinal habíamos dicho que podía ser 1, 2 y 3. En el caso del ordinal habíamos dicho que podía ser primero, segundo, tercero, etc. El indefinido, como el caso de un, todo, mucho, bastante, otros varios que no nos define, pero nos está hablando de cantidad. Interrogativo, que puede ser qué y cuánto, o exclamativo, que puede ser qué, cuánto. En el caso del núcleo, el núcleo es la palabra más importante del sintagma, ya mencionamos que en realidad es importante no solamente por su función, sino que inclusive es el que le da el nombre al sintagma. En el caso del sustantivo, cuando el núcleo es sustantivo, es la palabra para nombrar personas o cosas o animales. Habíamos dicho que los hombres, los seres humanos, tenemos la necesidad de llamarle a las cosas, de ponerle nombre
o designarle un nombre o una palabra a los objetos o bien inclusive a las personas, ¿no? En este caso, un sustantivo o palabra sustantivada es cualquier palabra que lleve delante un determinante, es decir, el sustantivo es un nombre o una persona o un objeto, un animal, pero en el caso de la palabra sustantivada es cuando ya posee un determinante. ¿Cuáles son las funciones del sintagma nominal? Puede ser la de sujeto, es la función fundamental del sintagma nominal, se define como el constituyente de la oración que concuerda en número y persona con el número del predicado. Complemento predicativo también puede ser que se abrevia con la palabra, con las siglas CPBO, es un predicado verbal, se refiere al sujeto de la oración, es decir, es cuando el verbo se está refiriendo al sujeto, y también puede ser complemento del predicado, del complemento directo, es un predicado verbal, se refiere al complemento directo de la oración, es decir, quién está realizando la acción del verbo, pues es el sujeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando el sintagma nominal funciona como sujeto. Después tenemos el sintagma preposicional. En el caso del sintagma preposicional, es el único sintagma que no toma el nombre de su núcleo, se llama así porque va introducido por una preposición, es decir, un enlace y un término. Es decir, la preposición se convierte en un enlace y en algunas ocasiones es necesario que lo lleve. Enlace o preposición. Esta función la desempeñan un sintagma nominal en el que con más frecuencia nos encontraremos como término de un sintagma preposicional. Sintagma adjetival también puede ser sintagma adverbial y también puede funcionar como sintagma preposicional o una proposición subordinada sustantivada o sustantiva. Funciones del sintagma preposicional. El sintagma preposicional realiza diferentes funciones según el lugar de la oración en el que se encuentre. Si está dentro de un sintagma nominal o un sintagma adjetival o un adverbial, su función es la de complementar al núcleo del sintagma nominal, del adjetival o del adverbial. Es decir, funge como un complemento a aquellas. En caso de ser un complemento, realiza esta función, el sintagma preposicional está dentro de un sintagma nominal y también puede funcionar como complemento del adjetivo, complemento del adverbio, y si está dentro del sintagma verbal, ¿no? El preposicional desempeña diversas funciones como complemento directo, complemento indirecto, complemento o régimen o suplemento, o bien complemento agente. En el caso del sintagma adjetival, su estructura, bueno, volviendo un poquito al anterior, que por ahí me parece que es importante mencionarlo, quien puede ser la función de enlace es una preposición, que ya habíamos dado un cuadro de preposiciones, o algunas locuciones preposicionales, como qué o por qué o como por qué. Ese tipo de locuciones preposicionales también pueden funcionar como enlace, además del listado de preposiciones que ya en un momento habíamos dado. El caso del sintagma adjetival, vamos a hablar de él. El sintagma adjetival tiene una estructura, como dice en la pantalla, de cuantificador, de núcleo y de complemento del adjetivo. El cuantificador puede ser modificado al adjetivo, es un adverbio de cantidad con el que se expresa el grado o la intensidad de la cualidad indicada por el adjetivo. El núcleo es siempre un adjetivo calificativo y le da el nombre al sintagma, como lo habíamos mencionado. Y el complemento del adjetivo es un sintagma preposicional que complementa el adjetivo y tendrá la estructura que hemos estudiado antes en los sintagmas preposicionales, es decir, enlace-término. Ahora, en el caso del sintagma adjetival, puede carecer de todas las demás estructuras, menos del núcleo, al igual que en el sintagma nominal. Funciones del sintagma adjetival. ¿Cuáles son las funciones que tiene este? Si se encuentra dentro de un sintagma nominal, la función de este sintagma del adjetival es la de adyacente del núcleo, tal como hemos explicado al hablar del sintagma nominal. Si está dentro del sintagma verbal,
¿sí? El adjetival desempeña diversas funciones que ahora nombramos y que explicaremos con más detalle al estudiar el sintagma verbal, al repasarlo de nuevo, que pueden ser la de atributo, de un predicado nominal, puede ser complemento predicativo, es decir, es un predicado verbal, atribuye una cualidad al sujeto de la oración, o bien puede fungir como complemento predicativo del complemento directo, es un predicado verbal y atribuye la cualidad al complemento directo de la oración. ¿Okay? Ahora, en el caso del sintagma adverbial, en el caso de este sintagma del adverbial, los sintagmas adverbiales son, como bien nos indica su propio nombre, aquellos sintagmas cuyo núcleo pues es un adverbio, ¿no? Es una palabra que ejerce una función de carácter adverbial, es decir, de grado o de número. ¿Cuál es la estructura de este sintagma adverbial? La estructura de este es un cuantificador, a eso hay que sumarle un núcleo y un complemento de adverbio. El caso del cuantificador puede aparecer modificando el adverbio, es otro adverbio. El cuantificador puede ser un adverbio, tal como lo habíamos visto en el sintagma adjetival, donde también el cuantificador era un adverbio que indica número o también indica grado. El núcleo pues, es un adverbio con contenido léxico. Según criterios semánticos, los adverbios se clasifican en varios grupos, que habíamos dicho que eran de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad y de negación. En el caso del complemento del adverbio, es en la mayoría de los casos un sintagma preposicional que complementa al adverbio y tendrá la estructura que hemos estudiado antes en los sintagmas preposicionales. Es decir, el complemento del adverbio es simplemente un sintagma preposicional, así como también lo habíamos visto en el sintagma adjetival, en donde también el complemento pues era un sintagma preposicional, es decir, servía de enlace hacia otra oración. También puede ser otro adverbio, puede ser una proposición, puede ser otra proposición, otra oración, y también indefinido mismo con cierto valor enfático. Algunos adverbios de lugar y tiempo admiten un sintagma nominal antepuesto y sus funciones ¿cuáles son? Sus funciones pueden ser de complemento circunstancial, pueden ser de complemento del adjetivo, pueden ser de complemento del adverbio o puede ser bien complemento oracional. Algunos adverbios actúan cambiando la modalidad oracional. ¿Ok? Bueno, de todo lo que hemos visto, de todo lo que repasamos hoy, ¿sí? Es bien importante que tomemos en cuenta, ¿sí?, la aplicación de estos conocimientos al ámbito de las competencias. En el caso de la comunicación, cuando hablamos de la comunicación al comienzo de esta sesión, dijimos que, bueno, el objetivo de entender un mundo globalizado en el cual a últimas instancias, a últimas décadas se ha privilegiado el uso de la imagen por encima del lenguaje escrito, bueno, pues es eso, ¿no? Tenemos que adecuar las formas del lenguaje escrito a las formas visuales, ¿no? En el caso de la ortografía, ¿cuál había sido la función que le habíamos denotado? Bueno, no solamente escribir correctamente para que alguien nos entienda si nos lee, sino porque también debemos de tener una presencia universal, es decir, si nos entienden mediante un correcto manejo de la ortografía aquí, nuestro lenguaje podrá, nuestro texto podrá, o nuestras oraciones o recados, podrán ser leídos en cualquier país de habla hispana, ¿sí? Con lo cual nos abrimos más al círculo de la comunicación y no quedamos cercenados, ¿no?, dentro de él. En el caso de, cuando empezamos a hablar de las sílabas, es importante mencionar que, bueno, el que nosotros dividamos un texto, una palabra más bien en sílabas, pues nos ayuda a entender dónde puede ir la sílaba tónica, dónde puede ir acentuada, y con eso también concretar el círculo de la comunicación y además de hablar correctamente, escribir correctamente, ¿no? En el caso de la acentuación, habíamos mencionado que había 4 tipos de palabras: agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. En el caso de las agudas, bueno, pues llevaban su acento en la última sílaba, en el caso de las graves en la penúltima, en el caso de las esdrújulas en la antepenúltima y en el caso de las sobresdrújulas en la antepenúltima, ¿no? En el caso de las agudas, habíamos dicho que se acentuaban aquellas palabras terminadas
en N, S o vocal. En el caso de las graves es todo lo contrario. Y en el caso de las esdrújulas y de las sobresdrújulas se acentúan todas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de colocar bien un acento? El sentido de una palabra, ¿no? Habíamos hablado de los tipos de acento, ¿no? Del prosódico, del ortográfico, y también habíamos dicho que eso es lo que le daba una orientación a nuestro texto, ¿no? A un recado, por pequeño que sea, una correcta acentuación nos ayuda a un mejor entendimiento del mismo, ¿ok? Después hablamos de la gramática, y bueno, ¿cuál es la importancia del uso de la gramática? La importancia en el uso gramatical o en el correcto uso de la gramática y de sus tres corrientes, ¿no? Como habíamos mencionado, pues es entender el lenguaje y aplicarlo correctamente, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la sintaxis, ¿no? Desde el punto de vista de la morfología, ¿no? Y también desde el punto de vista lingüístico, ¿no? O sintáctico. La sintaxis, bueno, pues habíamos dicho que estudia los sintagmas, es decir, estudia la estructura interna de las palabras, de las oraciones o proposiciones, como también dijimos que se les puede llamar, ¿no? Y bueno, estudia de manera un poco más particular cuál es la función de cada una de las palabras dentro de una oración, ¿no? Esto lo dijimos que se hacía a través de los sintagmas, ¿no? ¿Qué tipos de sintagmas teníamos? Pues nominal, preposicional, adjetival, adverbial y verbal. En el caso del sintagma nominal y de todos los demás, pues poseen un núcleo, a excepción del preposicional, y en este caso, a todos ellos que sí poseen núcleo, su núcleo o el nombre del sintagma se le da de acuerdo a su núcleo, ¿no? Ya sea que si es, en el caso de los sintagmas nominales, si es un sujeto, en el caso de los adverbiales, los adjetivales y los verbales, pues el núcleo será, pues ya sea un adjetivo, un verbo o un adverbio. Ahora bien, otra cosa que es importante y que no podemos dejar de lado en el caso de los sintagmas es que sí cumplen una función, ¿sí? Es decir, y bueno, esto, en este sentido, ¿cuál es la utilidad de saber o de tener nociones de esto para nuestro examen? Quizá a lo mejor por ahí viene la pregunta, bueno, ¿y de qué me sirve saber todo esto? Pues me ayuda a saber o a entender cómo estructurar una oración y qué es lo que me quiere decir alguien que me está dejando un mensaje, alguien que me está escribiendo un texto, o si estoy leyendo una novela, o si estoy leyendo un cuento, o si estoy leyendo una poesía, o si bien estoy leyendo una nota periodística o un artículo de interés. Es decir, el entender dónde está el complemento directo, el entender cuál es el objetivo del complemento de adjetivo, del complemento del adverbio, es entender el énfasis que se le quiere dar a cada uno de los textos o por lo menos a una idea dentro de un texto. Es decir, el que nosotros podamos asimilar esto y tener nociones de ello, no solamente nos ayudará a escribir de mejor manera, sino que también nos ayudará a una mejor comprensión de los textos, a la intención que tienen los autores al decirnos una u otra cosa. Es decir, cada vez que nosotros escribimos un texto, aplicamos, ya sea de manera consciente o de forma inconsciente, los sintagmas, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy hablando del sintagma nominal o estoy escribiendo una oración en donde le estoy dando mucho énfasis al sujeto, pues entonces me estoy refiriendo a un sintagma nominal, ¿no? Es decir, yo como autor tengo la intención, ¿sí?, de que se centre la atención en mi sujeto, ¿no? Si en esa oración o en ese texto encuentro un sintagma adjetival, pues lo que quiero darle, a lo que le quiero dar mayor fuerza es al adjetivo, es a la forma en la que llamo a un objeto o a una persona o las cualidades que le doy. En el caso de un adverbial, pues le estoy dando mayor grado, menor grado, le estoy dando mayor o menor importancia, ¿sí? Y en el caso de los verbales, ¿no? Pues también, ¿no? Le estoy dando un mayor énfasis a la acción por encima de las cualidades del sujeto o por encima del mismo sujeto, ¿sí? Esto, ¿qué importancia tiene en el ámbito de la comunicación? Si yo logro entender por qué un autor le está dando mucho énfasis en el caso de una novela
a las acciones de sus personajes, ¿sí? Seguramente entenderé mucho de ese texto. Si yo logro entender que ese mismo autor también le está dando un gran énfasis a la forma de cómo les llama a los personajes, de más bien cómo los califica, en qué lugar los denota, pues evidentemente también entenderé cuál es la importancia del autor o de la expresión del autor con respecto a ello, ¿no? Es decir, tenemos que entender esto no como unos expertos en la lingüística, unos expertos en la gramática, sino que más bien tendremos que insertar estos conocimientos dentro de un texto, ¿no? Saber, bueno, pues por qué en determinado fragmento el autor le está dando muchísima importancia al alias de uno de sus personajes, ¿no? A lo mejor en ese alias está en buena medida el sentido de ese texto, ¿no? ¿Por qué le está dando tanto énfasis a la acción, a las acciones que realiza ese personaje? Bueno, pues porque en ella se encuentra quizá todo el misterio de la novela o del cuento, ¿no? O inclusive hasta de un poema. Y así sucesivamente con los demás sintagmas. En la siguiente sesión finalizaremos esto de los sintagmas, hablaremos del sintagma verbal y empezaremos a hablar también de la morfología y de la sintáctica, así como concluiremos con el tipo de oraciones que existen. Ya para nuestro tercer repaso hablaremos de lo que es la literatura, es decir, abarcaremos toda una sesión para hablar de puntos demasiado particulares de cada una de los tipos de literatura y de las corrientes literarias. Por el día de hoy es todo, muchísimas gracias, hasta luego.